¿Alguien? Alfredo. Entonces tiene la palabra el representante Alfredo Molina. Gracias, presidenta. Con el saludo a usted, a las entidades citadas, director del ICA, director de la ANLA, e igualmente a todos los colegas. Un debate en torno a una temática específica que tiene que ver con elementos de producción principalmente que nos orientan hacia el tema agropecuario principalmente. No por ello se excluyen todos los elementos que igualmente en salud pública también se relacionan, porque precisamente la salud pública igualmente utiliza elementos que igualmente se importan o se producen en lo local. El doctor Yepes hace una importante disertación en el estadio 1 frente a los temas de agroquímicos, simplemente para poner en contexto el debate también, pues decirles que el decreto que tiene que ver con las licencias ambientales denomina estos agroquímicos como pesticidas, y efectivamente en la literatura el pesticida le ponen el O plaguicida, y entonces pesticida o plaguicida es lo que está regulado en el decreto de licencias ambientales, que sería específicamente lo que nos ocupa en el debate particular. Y efectivamente lo primero que hay que destacar es que estos pesticidas en su producción y frente a la importación en los dos ámbitos están regulados por el decreto de licencias ambientales. El último pues es el decreto 2041, donde en el numeral del decreto particular que tiene que ver con la competencia de la ANLA, artículo 8, en el numeral 10, pesticidas, efectivamente nos orienta lo que tiene que ver con el tema de licencia ambiental. Y un tema de licencia ambiental que se relaciona con todas las actividades, obras o elementos que en un momento dado puedan generar un impacto ambiental. Y esto está denotado desde la ley 99 del año 93 y que ha sido reglamentado muchas veces en el decreto de conformidad a igualmente las actividades, unas licenciadas y otras deslicenciadas en la historia. Los pesticidas siempre han estado licenciados desde el primer decreto, que era el 1753 del año 94, y este último decreto vuelve y recoge los pesticidas como sujetos a licencia ambiental, queriendo decir la licencia ambiental entonces que implican un estudio de impacto ambiental que tiene que desarrollarse, ese estudio de impacto ambiental, por parte de el que va a desarrollar la obra o actividad, o el que va a hacer en este caso la producción o la importación, que tiene que ver con pesticida particular. Básicamente el término general, pues los pesticidas lo que hacían era, son sustancias químicas que se buscan es controlar, y así se usaron por mucho tiempo en el término que ya no es usado, la teórica plaga. Y efectivamente allí entonces están las dos situaciones, la producción de pesticidas y la importación de los mismos. Y obviamente en eso hay que reconocer que hay una determinación particular para plaguicidas de uso agrícola, para plaguicidas de uso veterinario, es decir, hace la diferenciación. Pero efectivamente a veces hace poco estábamos escuchando que todo el tema de la fitosanidad se utilizaba mal en un debate acá, en el sentido de que la fitosanidad no es todo, la fito es todo lo que tiene que ver con el proceso agrícola, y el ejercicio zoosanitario obviamente tiene que ver con el proceso pecuario. Entonces en ese sentido los plaguicidas como tal en la orientación van a quedar regulados entonces en el nuevo decreto y en lo como venía en relación a los de uso agrícola, en lo que tiene que ver con ingrediente activo o todo el producto formulado, que es un tema particularmente licenciado allí, con excepción a los plaguicidas de origen biológico.
que eso también hay que aclararlo, pero efectivamente eso está entonces excluido de la licencia ambiental. Y al ser excluido de la licencia ambiental, por tanto va a ser excluido de la exigencia del estudio de impacto ambiental, que en un momento dado es el que va de la mano de la licencia como tal. Pero también los plaguicidas para uso veterinario que están metidos e inmersos dentro del decreto, a excepción los de uso tópico, que son los formulados para mascotas, esos no están en el marco de la licencia. Y eso hay que aclararlo igualmente para darle un marco mucho más georreferenciado al tema que el doctor Yepes nos trae y que igualmente es un debate demasiado interesante, porque este tema tiene que ver con salud pública principalmente, tiene que ver igualmente con conocimiento de los elementos químicos que puedan generar una afectación o no del ecosistema natural, y entonces allí en el tema de salud pública están los plaguicidas de uso de salud pública, que son los que se utilizan para las fumigaciones, principalmente para el control de vectores, y que en un momento dado se hacen en aspersiones generales, en lo que tiene que ver con la cotidianidad, sobre todo con el control de muchos de estos vectores que en un momento dado generan enfermedades principalmente tropicales. Y también están regulados los plaguicidas para uso industrial, que ese es un tema particular allí, tanto el tema de ingrediente activo como todo el elemento formulado, y todo lo que tiene que ver plaguicidas de uso doméstico, de los cuales entonces cada uno denota una cadena de producción y una cadena de mercado. Cadena de mercado igualmente que entonces tiene que ver también con la generación, tanto del estadio 1, pero también con el estadio final, que es la generación del residuo como tal. No basta con el ingrediente activo que ya es utilizado, que es depositado en un momento dado, tanto en el ecosistema como en la utilización particular, sino también el excedentario de esto, más los recipientes y todos los residuos derivados de este proceso, que igualmente tienen que tener un manejo especial que también está regulado por parte del Ministerio en el marco de la regulación que tiene que ver con estos residuos, que son residuos que por falta de una asistencia técnica, y ahí va también la cadena agropecuaria, es decir, no tenemos una claridad en relación a la asistencia técnica, que implica igualmente la utilización adecuada o la utilización sí o no en la decisión de este tipo de elementos para el control, porque precisamente sí es característico que haya una utilización indiscriminada. Y utilización indiscriminada básicamente porque la asistencia técnica en el campo colombiano se fue desapareciendo. Y al desaparecerse, la añadidura de esa asistencia fue la utilización indiscriminada de elementos para el control fito y zoosanitario, que en un momento dado han generado tanto empaques y residuos, que luego han generado intoxicaciones, por tanto la salud humana tiene que ver allí, pero también una falta de responsabilidad social empresarial de muchas compañías en relación a la responsabilidad expandida que tienen que tener para poder controlar desde el proceso de la importación y la producción hasta el consumo final y el depósito de los residuos que se generan de la cadena productiva en un momento dado frente a la utilización del mismo producto. Y allí hay que entonces también que llamar un poco la atención en el debate en ese sentido, porque estos elementos han generado intoxicaciones básicamente por falta de una capacitación, por falta de utilización racional de los mismos bajo una dosis, bajo una falta de asistencia técnica que se fue perdiendo en el campo, reitero, lo que hacía entonces que esta utilización se hiciera más por cultura que por técnica en muchos de los momentos. Y llegó al extremo inclusive de utilizarse muchos de estos recipientes para el consumo de agua, para el consumo de líquido, dentro de las labores del día a día de los campesinos colombianos, y la falta de esa capacitación y de responsabilidad expandida, pues evitaron en un momento dado, por ejemplo, la aplicación de prácticas como el triple lavado y otros elementos de utilización racional y depósito racional de esos recipientes y residuos que en un momento dado
se derivan de esta cadena que nace allí y que es en varias vías, reitero. La del mismo proceso productivo, tanto agrícola como veterinario, lo del tema de salud pública, que igualmente genera residuos y que igualmente puede generar elementos que pueden afectar la misma salud pública como tal, lo que tiene que ver con el uso industrial, que allí utilizan igualmente este tipo de pesticidas, y todo lo que tiene que ver con el pesticidas de uso doméstico, que en la cadena de mercado, teóricamente uno lo que analiza, y en el análisis pragmático, es que tienen una libre disposición y una libre venta y de fácil adquisición en cualquiera de las cadenas comerciales. Y eso también está regulado, pero vuelvo y le digo, llamo la atención al manejo técnico de los residuos, subproducto de ello, y al manejo técnico en la utilización, porque allí también debe haber una responsabilidad expandida del productor, que en un momento dado genere una cadena integral frente al manejo de esto, no solamente la pertinencia que ya el doctor Yepes planteó frente a la toxicidad o no de muchas de las sustancias que en un momento dado se están importando o se están utilizando en la producción de los pesticidas en nuestro país, sino también la corresponsabilidad que se debe tener en toda la cadena por todos los actores del proceso en relación a residuos que igualmente se depositan en el ambiente. Entonces, eso simplemente como un aporte adicional y entendiendo obviamente que ya el sistema regulatorio ambiental, interpreto yo que ve los pesticidas como un elemento de alto cuidado y de alta control, cuando se enmarca igualmente en las licencias ambientales la producción y la importación y todo lo que tiene que ver con utilización. Pero yo creo que muchos de estos se han quedado cortos, reitero, en el sentido de la expansión de la cadena, que nace allí en esta importación y producción, porque igualmente hay muchos subderivados de este elemento que tienen que tener una regulación estricta y un control estricto frente al manejo de estos elementos, y vuelvo al llamado de la asistencia técnica fundamental en un proceso que es complementario en relación al tema productivo agropecuario, porque si no tenemos asistencia técnica, seguimos también cayendo en errores técnicos adicionales de utilizar estos elementos sin ningún sustento teórico y sin ningún sustento técnico, lo que genera y deriva de mayores problemáticas ambientales, sociales y, lo más grave aún, que es la afectación a la salud pública de muchos colombianos que no tienen una claridad y a los cuales no les ha llegado el esfuerzo de Estado en relación al tema de la capacitación. Eso era todo, Presidenta, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención de algún compañero? Entonces, le damos la palabra al doctor Fernando Iregui para que haga su respectiva intervención y responda a los interrogantes planteados en este debate por los integrantes de esta comisión. Tiene la palabra, doctor Iregui. Gracias, señora Presidente. Honorables representantes, muy buenos días. Asistentes, muy buenos días. He escuchado con